Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Se calcula que en nuestro país podrían existir hasta 1 millón de niños superdotados. Desafortunadamente, el 95% de ellos desperdiciará este gran coeficiente intelectual, ya sea por malos diagnósticos o bien por falta de estimulación. Afortunadamente, no es el caso de Andrew Almazán, un joven de 20 años con un coeficiente intelectual superior a los 160 y fundador del Centro de Atención al Talento, una institución dedicada a apoyar a las mentes brillantes de nuestro país. Esto es Los Observadores. Andrew, ¿cuál es tu IQ? Bueno, el coeficiente intelectual, bueno, que es un número, aunque no me gusta a mí muchas veces considerar a una persona solamente por el número. Aunque bueno, yo recuerdo que cuando me hicieron un estudio cuando tenía 14 años aproximadamente, me dijeron que era mayor a 162, que bueno, es el rango de sobredotación. ¿Esto en qué momento de tu vida te lo diagnostican? El coeficiente intelectual, bueno, me hicieron el primer estudio a los 4 años, cuando me dijeron que tenía un problema de atención y también me hicieron un estudio en el cual me dijeron que también tenías TDAH, el famoso trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que ya se ha demostrado que no pueden coexistir TDAH y sobredotación, aunque bueno, a mí me tocó en su tiempo que me hicieran el doble diagnóstico. Entonces hay aquí como una primera bifurcación importante en conceptos que tenemos con los niños superdotados, con un coeficiente intelectual alto, suelen ser diagnosticados erróneamente, lo que podría determinar su vida, ¿es así? Sí, el problema que está ocurriendo con los niños sobredotados, que bueno, la definición oficial de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dictaminaría que sobredotación es a partir de 130 puntos de coeficiente intelectual. Eso aproximadamente es el 3% de la población. Y esta situación lo que ocurre es que en gran parte es ignorada por profesionistas, por la sociedad en general. Incluso todavía se usa la palabra antigua de genio, que bueno, aunque desde los 50 ya se había recomendado no usarla, bueno, se sigue empleando. Y desgraciadamente un alto porcentaje, 90% de los niños sobredotados, son confundidos y mal diagnosticados con problemas como el TDAH, Asperger, autismo, incluso problemas neurológicos o psiquiátricos, porque no se acoplan a un sistema tradicional. Para poner un ejemplo de lo que estabas diciendo, un niño superdotado tiene otras inquietudes. Brevemente, tu currículum, a los 12 años inicias no una, sino 2 carreras. Sí. Dime cómo fue este proceso. Bueno, yo a los 9 años me salí del sistema tradicional, entonces acabé la primaria a los 10 años, la secundaria a los 11 y la preparatoria la acabé a los 12 años. A esa edad empecé simultáneamente medicina y psicología, las 2 carreras. La primera, que es, bueno, la psicología, la acabé a los 16 años, medicina a los 18 y, bueno, también ingresé a los 16 años a una maestría en educación en el Tecnológico de Monterrey. Esa la acabé a los 18 y ya posteriormente ingresé a un doctorado en innovación educativa que estaría acabando para el próximo año. Y te das cuenta, con este proceso educativo y de forma paralela, de que los niños superdotados como tú necesitan una estimulación diferente, un aprendizaje, una detección diferente, y entonces fundas CEDAT, el Centro de Atención de Detección de Talento. ¿Qué es y cómo planteas este objetivo? Bueno, en cuestión de sobredotación, yo recuerdo muy bien, en mi camino educativo fue complicado, o sea, era la incomprensión de no saber qué hacer, qué opciones podría haber. Incluso a los 4 años ya tener el doble diagnóstico, pues era mucho la presión, por ejemplo, para usar tratamientos farmacológicos o terapias, porque muchas veces la sobredotación se llega a ver como un problema que tratar en lugar de una diferencia individual que podría suponer más bien un beneficio para un niño. Y lo que en esa cuestión, cuando tenía 15 años, yo me di cuenta que, bueno, tenía que hacer algo, porque, bueno, en mi caso, con el apoyo de mis padres, incluso de profesores, familiares, bueno, sí se pudo salir adelante, pero no era la situación que podría ocurrir con todos. Muchos padres se verían confundidos por los malos diagnósticos, otros simplemente pasarían por su infancia y adolescencia sin saber que tenían capacidades especiales, y es por ello que me decidí que había que hacer algo. Y esto fue, pues, crear un centro de detección, pero también de atención diferenciada, que se especializara para estos niños y jóvenes en México, que fue el CEDAT. ¿Qué pasa un niño que nace o se le detecta a los 2 años
los 3 años un coeficiente intelectual de 130, digamos, y no es detectado o es mal diagnosticado. ¿Qué pasa con ese talento? Desgraciadamente, más del 96% de los niños sobredotados, si no son detectados, se pierden por falta de estímulo. ¿Eso es aquí en México, esa cifra? En México, sí, 96%. porque se calcula, de eso lo podemos observar de una manera, se calcula que por generación deben nacer 1 millón de niños sobredotados. Sin embargo, a la hora de buscar un índice educativo, por ejemplo, cuánta gente con nivel de doctorado hay en el país, que se calcula que debe haber aproximadamente 10,000 con ya este nivel. Para acabar un doctorado se requiere aproximadamente 132 de coeficiente intelectual, lo cual nos indica alguien con doctorado debe ser sobredotado y está más o menos en el mismo rango de 130. Entonces, bueno, de 1 millón por generación a solo tener 10,000, sí nos estamos dando cuenta que ahí está la pérdida. Claro, el millón de sobredotados es teórico porque no se les podría hacer un censo, Claro. pero sí nos está indicando bueno, ahí está un potencial que se está perdiendo. Y sí es en cuestión de la detección, por ejemplo, desde los 2 años, que son los más jóvenes que se pueden detectar, sí es mucho mejor a los 2 que a los 6. Primero porque por plasticidad cerebral se puede hacer más con un niño pequeño. Un niño a los 2 años sobredotado con una atención diferenciada adecuada puede aprender a leer y escribir incluso en 2 idiomas desde ese momento. En cambio a los 6, aunque sí se pueden rescatar, ya son menos niños que los que hay y también ya han sufrido más rechazo, el bullying, que ya por sí es un problema educativo nacional. Bueno, en los niños sobredotados es aún más grave. El 80% de los sobredotados sufren bullying en sus escuelas. ¿Cuáles son las pruebas necesarias para saber que un niño es superdotado? En la cuestión de inteligencia se conoce lo que sí es multidisciplinaria, incluso las últimas pruebas ya estandarizadas lo que hacen es evaluar distintos factores, por ejemplo las Wechsler, las pruebas ya de estandarización internacional ven áreas de inteligencia verbal, perceptual, razonamiento, memoria de corto plazo, velocidad mental, y esa estandarización lo que nos permite es de forma científica decir si un niño es o no es sobredotado. Se suele utilizar como parámetro a Einstein, que es un genio, como dices, un término a lo mejor ya en desuso, Sí. y se decía, si mal, corrígeme si estoy mal, pero que tenía él como un 160, 162, ¿es correcto? Sí, aproximadamente. En la detección de talento que tú has llevado a cabo, ¿cuáles estas características en niños? ¿Tenemos alguno con 162 aparte de ti? No, existe. Niños sí hay. Incluso, por ejemplo, para niños, los niños entre más alto la inteligencia, más difíciles se van a encontrar, pero sí hemos tenido casos, incluso niños que alcanzan los 200 puntos. ¿Tienes Sí. ahorita detectado a un niño? Una niña sería de 200 Es puntos. un niño. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa para, la capacidad intelectual? ¿Qué edad tiene? Una niña de 3 años. El coeficiente de 200 nos indicaría que son de las aproximadamente 20 personas más inteligentes que hay en la nación, teóricamente, porque muchos de ellos probablemente ya no estén. Pero ya al detectar uno nos indica, bueno, en este momento tiene 200. Pero también ahora el reto es evitar que esta inteligencia se pierda antes de que llegue a la adultez. ¿Qué hace tu centro de detección para evitar que esa inteligencia se pierda y que esta niña de 200 pues tenga un campo donde ejercer esa brillantez? Lo principal que se trabaja es un método de diferenciación, incluso es un modelo educativo que he estado trabajando ya con el Tecnológico de Monterrey, y en el cual, bueno, los niños sobredotados reciben atención especial. Entonces, primero, fuera del sistema de ADE con otros niños promedio, porque el hecho de que estén con sobredotados les hace, además de que quitamos los efectos de bullying, acoso escolar, bueno, ya comparten intereses, aprenden a una velocidad parecida. Claro, un niño de 140 contra uno de 180, aunque son distintos, ambos están fuera de la media. Y el otro aspecto es las clases, por ejemplo, todos los temas son mucho más avanzados que el promedio. A los 5 o 6 años un niño ya puede estar dominando el álgebra, a los 7 el cálculo diferencial. Otros niños del centro, que por ejemplo ya están a los 8 o 9 años desarrollando un modelo de tecnología espacial que van a presentar en Dinamarca el siguiente agosto en un congreso mundial. Y pues todos esos aspectos de diferenciación lo que implican es darle a cada quien según sus capacidades, que es una frase de Thomas Jefferson, que él decía que no hay nada más desigual que dar igual tratamiento a gente desigual. ¿Cuántos niños has detectado a la fecha? La detección hemos hecho de 5,000 niños, aunque esos no han sido todos de México. Un 20% de la población ya es incluso extranjera. Ahora, hay un seguimiento de estas detecciones. El centro ya puede decir, estos niños detectados están siendo encaminados hacia áreas de estudio donde sea provechosa su inteligencia. Sí, lo que importa principalmente nosotros denominamos es cristalizar esa inteligencia en algo, primero de provecho para el niño, porque si esa inteligencia no lo hace feliz, no tiene ningún sentido trabajarla,
pero también lo que se implica es desarrollarla en cuestión de si el niño le interesa la ingeniería, bueno, claro, no va a ingresar quizá tan joven a la ingeniería, pero porque no hay una razón por la cual no pudiera aprender ya de profesores especializados este tema. Ya si le interesa en un futuro ya podrá ingresar a estas áreas. O niños, por ejemplo, los módulos, si le interesa la medicina, bueno, que reciba clases de un médico o de gente especializada sobre, por ejemplo, urgencias médicas. Incluso esto le puede servir para su desarrollo. Y es donde entran, por ejemplo, lo primero es, el modelo es de que los profesores tienen que ser sobredotados también, para que comprendan y a su vez mantengan el ritmo de aprendizaje con los niños. Así como existen los sobredotados, pues también existe el grueso de la población, que sería una media. Sí. Y me imagino que los países se van caracterizando según su desarrollo económico, sus modelos educativos, etcétera, por tener un promedio de inteligencia. ¿Cómo está el ranking mexicano en ese sentido? México está aproximadamente en el lugar número 50 en coeficiente intelectual promedio. El promedio mundial es 100, en México está en 87. Aunque esta es algo que se puede cambiar, México ha estado disminuyendo los últimos 100 años. México estaba en 98 de inteligencia hace 100 años. Hace 100 años nos Sí. habíamos medido, supongo que con Cuando pruebas comenzaron. más rudimentarias, ¿no? Sí, sin embargo, están estandarizadas. Cuando empezaron las pruebas, que si se empezaron a hacer los estudios. Y teníamos un coeficiente general de 98. Y ahorita estamos en 87. Hemos perdido posiciones. ¿A qué se debe? Bueno, este proceso se denomina disgenesia poblacional. Es la disminución de la inteligencia generalizada de la población, que eso tiene efectos muy graves sobre el desarrollo económico, social, científico, porque primero, el hecho de que baje la inteligencia va a reducir la cantidad de gente con talento que existe. Porque si en Inglaterra, por ejemplo, que es el coeficiente estándar de 100, es un sobredotado por cada 30, a la hora que se baja a 87 va a ser uno por cada 200, pues cada vez hay menos. Y luego, si tenemos que está más baja la inteligencia, hay una relación directa entre el coeficiente intelectual y riqueza. Entonces el ingreso per cápita se va a reducir porque no hay tantos ya catalizadores de desarrollo, no hay tanto talento de innovación, recursos humanos que por lo tanto pues van bajando poco a poco el desarrollo. Y tenemos también que entre más baja la inteligencia, más violenta se vuelve la gente. Supongo que tú eras o eres muy apetitoso para las grandes universidades del mundo y sin embargo has decidido hacer tu vida académica y tu vida profesional aquí. ¿De dónde proviene esa decisión? Bueno, yo recuerdo los 12 años cuando empecé ya a estudiar las licenciaturas. Me acuerdo que sí recibí invitaciones de extranjero y yo en ese momento tomé la decisión de que deseaba acabar, mínimo el primero dije las licenciaturas en México, para que se dé un ejemplo de que en México sí se puede, que existen oportunidades, que sí hay que buscarlas, pero que no es necesario desarrollarse fuera del país. Entonces, también era una forma de dar un ejemplo a otros jóvenes. En México hay que buscar las oportunidades, pero sí existen gente comprometida con la educación, profesores y rectores, y pues que en conjunto sí permiten que se desarrolle el talento. Entonces sí fue mi decisión de, aunque hay oportunidades fuera, sí hay en México y por lo tanto hay que dejar un antecedente en la práctica de que sí se puede hacer. ¿Cuál es la guía más rápida y puntual que me puedes decir para que quienes nos escuchan y que conviven con niños, con niñas pequeñitos, sepan que quizá tienen a un niño superdotado y que urge o que es muy importante acercarlo a centros como el que tú diriges o a otras instituciones para que haya ese fomento a la inteligencia? Bueno, en el CEDAT, Centro de Atención al Talento, hicimos una investigación que se llama Perfil del Sobredotado, la segunda investigación más grande que se ha hecho en la historia en este campo, con 1.570 casos. Este es un perfil que lo que nos indica son características frecuentes en México de niños con esa inteligencia. Este perfil es, por ejemplo, hiperactividad, el hecho de que son niños que se aburren fácilmente, pero no se aburren porque no tengan la capacidad, sino porque están aprendiendo más rápido. Se interesan por temas que no son típicos para su edad. Y bueno, son aproximadamente 30 características que lo ideal sería más bien que los padres buscaran el perfil del sobredotado en México. Bueno, está disponible en varios portales, pero uno de ellos es la página web del CEDAT, que es www.cedat.com.mx. Es un perfil físico, social y psicológico que si los padres o profesores, porque también los profesores pueden usarlo, ven a un niño con esas características, vale la pena hacer el estudio, hacer un diagnóstico, porque la probabilidad de que estén sobredotados ya con este perfil sí es muy alta, considerando la gran cantidad de niños sobredotados en el país que aún siguen sin diagnosticar. Pues ahí está importantísimo. Los detectores de este talento tenemos que ser nosotros, quienes convivimos
todos los días con niños y que podrían tener un perfil determinado. Las características ahí están en el sitio que nos señala Andrew y podríamos cambiar la historia no solo de ese niño, sino de nuestro país. Yo me quedo con esa conclusión. Andrew, Sí, claro. muchas gracias por estar aquí en Los Observadores. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.